Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Me confirman porfa si ya la están viendo. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces esta es la última semana del primer curso del diplomado. Entonces, en esta semana vimos como un resumen de los temas o el contenido que se vio durante las otras 5 semanas. Entonces, en esta semana encontraron una actividad que se llamaba construcción de un mueble, un mapa conceptual que resumía los conceptos aprendidos en el curso y por último un cuestionario y también un video del cierre del curso. ¿Listo? Entonces, sé que hay algunas personas que tienen dudas con la actividad de la construcción del mueble, entonces la idea es que revisemos pues pregunta por pregunta de la actividad, ya la tengo aquí lista. Bueno, entonces, voy a quitar por aquí mi pantalla para poder leer bien. Listo. Entonces nos dicen, a continuación te presentamos la última actividad de aprendizaje del curso. Se trata de una actividad diferente a las demás en las que te proponemos una situación que te pondrá a prueba. Te sugerimos que tengas a la mano lápiz y papel para registrar la información de cada situación. Podrás realizar la actividad las veces que quieras. Con base en la opción que escojas para responder a la pregunta que se te propone, la plataforma te presentará nuevamente la situación, tu elección y una realimentación. Cuando pulses el botón continuar, la plataforma te propondrá una nueva situación con dos opciones. La actividad es la siguiente. A continuación encontrarás la información que necesitas para organizar los planos necesarios para construir un mueble. Tendrás que hacer uso de tus conocimientos sobre algunos temas que estudiamos durante el curso. Para empezar, la materia prima para construir el mueble es una lámina de madera de 2,15 metros de largo y 120 centímetros de ancho y 15 milímetros de espesor. La pregunta que nos hacen es, dado que todas las partes del mueble son rectangulares, ¿cuántas láminas con las dimensiones que se aprecian en la figura crees que necesitamos para construir el mueble? Bueno, ¿qué opción seleccionan? ¿Cuál creen que es la correcta? Pero ahí ustedes sumarían todo, como si fuéramos a tomar el perímetro y después se haría base por altura, que sería el área del mueble, para poder encontrar la respuesta o qué sería el proceso. Bueno, lo que me están preguntando es que si con esa lámina de madera que tiene esas dimensiones, puedo construir el mueble, Ujú, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando por área, ¿cierto? ujú, Entonces, yo podría hallar el área de cada una de las partes del mueble que se ve, ¿cierto? Las sí. podría sumar, ¿cierto? Y podría ver si me caben en esta lámina de madera. Es decir, para esta lámina de madera, pues también tendría que hallar el área, ¿cierto? Ujú, Pero ujú. entonces la pregunta que me dicen es si con esa única lámina de madera me alcanza para construir todo el mueble, Sí. es decir, para tener todas sus partes. Entonces nos dan dos opciones. Podemos estimar que 3 láminas serán suficientes o podemos estimar que una lámina será suficiente. No me acuerdo cuál fue. Bueno, entonces, eh, el área de la lámina de madera, ¿podríamos hallarla? Sí, claro.
sí, cierto, lo haríamos de una forma indirecta, ¿cierto? Porque estaríamos multiplicando el largo y lo ancho, es decir, 2,15 metros. Bueno, primero tendríamos que Que pasarlo a convertirlo a centímetros. Ujú, sí, señora. Es decir, tendríamos 215 centímetros por 120 centímetros, ¿cierto? Que eso nos da 25.800 centímetros cuadrados. Y para hallar el área de cada una de las partes del mueble, ¿cierto? Pues podría hallar el lápiz, y 50 por 60 a 3. ¿sí? Podría hallar esta área que sería 50 por 60. Esta área, Tres ¿de mil cuánto sería? cuatrocientos veinte 60 por 70. Bueno, esta es esta medida con esta medida. Ujú. Ah, no, Pero perdón, esta 50 por 70. 50 por 70, Ujú, acá para esta cara sería lo mismo, para esta cara que no se ve, ¿cierto? Y la base. Pero ujú. no podemos hacer una estimación. ¿Por qué? Porque no sabemos si el cajón lleva muebles, ¿cierto? Perdón, si el mueble lleva cajones, cuántos cajones lleva. No sabemos la madera que se necesita para hacer esta Esos base. espaciecitos, eso era lo que yo me Está. perdía. Y en la Ujú, otra siguiente también muestran unas dimensiones chirriquiticas que ahí ya era al Team Marie de doping, realmente. exacto. Entonces, en este caso, si ustedes hacen el ejercicio de seleccionar cualquiera de las opciones, nos presenta la misma realimentación. ¿Por qué? Pues porque no podemos estimar fácilmente, voy a borrar por acá, listo. No puedo estimar fácilmente cuánta madera necesito para construir el mueble. ¿Por qué? Porque no tengo las medidas suficientes. Entonces, por eso acá en la realimentación nos decía, sabemos que hacer la estimación no es una tarea fácil. Necesitamos tener en cuenta varios detalles de la figura del mueble. Por ejemplo, el tamaño de las piezas tienen diferentes dimensiones, aunque no lo parezca. Algunas partes del mueble sobresalen, como esta de la base, Ujú. ¿cierto? Otro aspecto importante es la unidad de medida que usamos como referencia para hacer la estimación. Si te fijas bien, las unidades de medida del tablero y del mueble son diferentes. Ahora, las unidades de medida del mueble están en centímetros y la del tablero en metros y milímetros. La otra, Es decir, miren. tendríamos que tener en cuenta las conversiones, ¿cierto? Si vamos a trabajar todo en metros, si vamos a trabajar en centímetros o si vamos a trabajar en milímetros, ¿cierto? Para eso también deberíamos tener en cuenta No las dijeron opciones. la base de cuánto era. No nos Exacto, estaban dando la definición, el resultado final en cuanto nos lo pedían. exacto. Ahora me dicen, para realizar esta estimación solo tenemos la parte exterior del mueble. Es posible que no consideras la cantidad de material para hacer el cajón o lo que contenga el espacio interno del mueble, lo que les estaba diciendo Sí. ahorita. No sabemos las dimensiones de los cajones, ¿cierto? Entonces no sabemos cuánto material o cuánta materia prima vamos a utilizar para hacer los cajones, ¿cierto? Entonces, Ujú. independientemente, voy a devolverme acá, de las dos opciones que ustedes seleccionen, la realimentación va a ser Va a ser igual. exactamente la misma, ¿cierto? Ah, Entonces, estimación no puedo hacer. Y si ustedes le van a continuar seleccionando cualquiera de las dos opciones, las llevaba a la misma pregunta. ¿Listo? sí. Ahí, mira, ahí era el que yo me perdía. ¿Por qué me muestran estos ranguitos de 1 centímetro, al otro lado de 15 milímetros? Ahí me perdí. Listo. Entonces, entonces voy a sacar por acá el lápiz. Listo. Ay. Bueno, la pregunta que nos hacen es, si te fijas bien, algunas partes del mueble sobresalen hacia los lados. Puedes determinar el ancho de la base del mueble con los datos de la figura. Entonces, nos estaban preguntando por esta medida, ¿cierto? De acá hasta acá, el ancho de la base, ¿cierto? Y Ujú. nos estaban dando otra medida que es la de 60, ¿cierto? Que corresponde
desde este punto hasta este punto. ¿Qué tendría que descontarle? El 1 punto chiquito. Ven y yo subo. Tendría que descontarle este grosor, ¿cierto? Tendría que descontarle este grosor a los 60, ¿cierto? Y además de eso también tendría que descontarle esta parte que sobresale y esta parte que sobresale, ¿cierto? Es decir, a esos 60 tendría que quitarle 4 partecitas. Entonces, con eso, ¿cuál sería la opción de respuesta? Yo le puse en la primera. Dice, sí, el ancho de la base es de 57 centímetros porque 60 menos 1,5 menos 1,5. Mira que solo le estás restando este pedacito de acá y este pedacito de acá. ¿Qué te hace falta descontarle? Pero sumo y no me daba 5, porque la otra tampoco me da 5 si sumo los otros pedazos. Mira que acá tienes 1,5 más 1,5, ahí ya llevas 3, 3, ¿cierto? Más uno de acá, 4 de 4. este lado. Y más uno de este lado, Ah, pero 5. venga, porque el otro, el uno de dónde. Acá, mira. Sí, el 1 centímetro de aquí del lado izquierdo, pero el otro Sí. uno de dónde. Mira, me están diciendo que esta partecita es la que sobresale, que es la misma que sobresale acá. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues se podía descontar 5. Entonces, 1,5 y 1,5 del grosor, que serían 3. Y uno de este pedacito que sobresale y uno del otro pedacito que sobresale, 5. 1,3. ¿De dónde sacaste el 1,3? 1,5. 1,5 de acá y 1,5 de acá, 3. ¿Cierto? Ajá. Más el uno de este pedacito, más el uno de este pedacito, 5. Es decir, a los 60 centímetros tendrías que descontarle Ah, 5 centímetros. entonces es el de abajo. Exacto. Porque si seleccionas la primera, solo le estarías Sí, descontando el grosor, pero no le estarías descontando lo que sobresale. sí, sí. ¿Listo? Ajá. Entonces aquí seleccionamos y enviar. Bueno, entonces aquí nos da la realimentación y dice, en el procedimiento que seleccionaste, tomaste la parte superior del mueble, 60 centímetros, como referencia para el cálculo del ancho de su base, al restar las medidas del ancho de las dos láminas laterales, es decir, el grosor, ¿cierto? 60 menos 1,5 menos 1,5, el resultado que se obtiene es 57 centímetros, que esa era la primera opción. Sin Sí. embargo, tuviste en cuenta los 2 centímetros que sobresalen a los lados de los muebles, es decir, el ancho de la base sería 60 menos el 1,5, dos veces del grosor, ¿cierto? Menos dos veces también uno de los dos espacios que sobresalen y eso daría 55. Y me dicen, este es un ejemplo de la concepción binaria de sustracción. ¿Listo? Listo. Bueno. Bueno, Jimena, no, perdón, Xiomara, no te preocupes, me acabaste de enviar un mensajito que igual si te perdiste de la primera parte, la puedes revisar cuando les envíen el video. Mañana les envían el video de la grabación de esta reunión. ¿Listo? Entonces aquí voy con continuar. Listo. Esto me decía, si los dos espacios en los que se divide la parte inferior del mueble son iguales, ¿cuál es la medida de la altura de cada espacio? Ah, Acá nos creo que daban era la de también. 21,25, creo, no me acuerdo. Yo hice las cuentas, espérate, yo miro a ver si aquí me quedó la. Bueno, ¿cuál creen que sería la respuesta? ¿O cómo lo harían? Igual buscando el área. Pero te están hablando de altura.
Bueno, acá quiero tener en cuenta esta medida de 42,5, que es la altura de la puerta, ¿cierto? La puerta va acá en este espacio. De esta, aquí van las puertas, ¿cierto? Entonces me están diciendo que esta medida de este punto hasta este punto es de 42,5. ¿Qué tendría que quitarle a ese 42,5? Porque me están Los pidiendo la bordes altura de los espacios. Bueno, pero ¿qué borde le quitamos? 5,5, 1,5. 1,5, es decir, el que corresponde a este grosor, ¿cierto? Acá 1,5. Listo. Ese 42,5 menos 1,5, ¿cuánto nos da? 41. 41, ¿cierto? Y pues Ujú. como tengo dos espacios, pues ese 41 lo divido en 2. 2, Y 41 dividido en 2, eso me va a dar 20, 20,5. y esa era la respuesta correcta. Listo. Y con enviar. Listo. Acá me da la realimentación, que fue lo mismo Sí, que acabé de explicar. Listo. Entonces aquí me dice 42,5 menos 1,5 del espesor. Y luego dividir en 2 el resultado, eso me da 20,5. Bueno, voy aquí con continuar. Siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite calcular correctamente la altura de la base del mueble si la altura de un cajón es un quinto de la altura total del mueble? un Acá quinto. también me da dos opciones de respuesta. Creo que es la de abajo. La de 6,5. Sí, sí, porque teníamos que sumar todas esas alturas y después eso se restaba con, así como lo está explicando ahí. Bueno, ¿alguien más tiene otra opción de respuesta que considere que es la otra o que también piense que es la misma? Bueno, entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que la altura del mueble, en la primera pregunta me estaban diciendo que era de 70. Es decir, la altura del mueble era de 70, 70 centímetros, ¿cierto? Bueno, entonces, a esos 70, ¿qué tendría que restarle? Cada una de estas medidas, ¿cierto? Para encontrar la altura de la base del mueble, pero primero tengo que encontrar la altura de este cajón, ¿cierto? Y la altura de ese cajón me están diciendo por acá que es un quinto de la altura total del mueble. Es decir, que a 70, ¿qué tendría que hacer para sacarle un quinto? ¿Cuánto es un quinto de 70? Ahí lo dice. Dividir. Significa, señora, bueno, entonces 70 por un quinto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos esta? 70 por 1 dividido en 5, ¿cierto?
¿Que eso cuánto me da? 14. Ay, yo sí, 14, sí, ¿cierto? sí, 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 tengo el micro. Sí, 14. Es decir, que esta altura es de 14. 14, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esa alturita de ese cajón es de 14, entonces a los 70 pues tendría que irle descontando cada una de estas medidas pues para encontrar la base del mueble, pues que es la única altura que me falta, ¿cierto? Por acá. Entonces miremos las opciones de respuesta. Entonces, en la primera me dice, para conocer la altura de la base del mueble realizamos el siguiente procedimiento. Primero calculamos la quinta parte de 70, que fue lo que acabamos de hacer. Luego sumamos ese resultado con las distancias conocidas. Entonces, acá le están restando 14, que es la del cajón, menos 5,5, que corresponde a este espacio. Luego le están quitando 41, que es estos dos espacios grandes, que son iguales. Ujú. Y le están quitando uno coma Los cinco bordes. los bordes, ¿cierto? Ujú. 1,5 y 1, 3 que corresponde a este borde, o bueno, podemos tomar que este sea 1,5 y estos otros dos son los otros 1,5, es decir, 1,5, 1,5, 1,5. Al sumar estos dos me da 3 y este lo puedo dejar expresado como 1,5, ¿cierto? Y después hacemos la resta y esto nos da 5. La altura de sí. la base sería, la altura de la base del mueble debe ser de 5. Entonces, Sí. esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, ¿qué se Ujú. tenía que descontar de esos 70? Cada uno de estos bordes, el 14 que lo encontramos que es la quinta parte de la altura de la base, y cada una de estas medidas, ¿cierto? En la siguiente aquí tenían 14 más 5,5 más 20,5 más Faltó 20,5 1,5. Me más quedó faltando un borde. exacto, no tuvieron Siempre en en todo me cuenta quedaba el borde. faltando un borde. Ujú, exacto, entonces esta sería la respuesta correcta. Ajá, ya. Listo. Bueno, voy aquí a continuar. Listo, en esta, ¿cuál es la medida del largo de la base del mueble? Las líneas discontinuas en la figura corresponden al lugar del cajón y de la tabla del centro. Bueno, tengo como referencia el 50, ¿cierto? Ujú. Que es la medida de este punto a este punto. ¿Qué tendría que descontar? Los bordes. Los bordes, ¿cierto? Este pedacito que sobresale, ¿qué es? 1, 1. ¿cierto? Y este borde de acá, o este, perdón, este no es, Otro. es el grosor de la lámina, ¿cierto? Que sería 1,5. Entonces, al 50 tendría que restarle Adiós. 1,5 del Unos, bordecito, es decir, del espesor, y 1 de la medida que sobresale, ¿cierto? Es decir, que la respuesta correcta es la A o la B. la vi. La B. Listo, esa estaba más fácil de analizar. Listo. Listo. Siguiente, me dice, observa la figura, teniendo en cuenta que la capacidad de un cuerpo está determinada por lo que puede contener y que para calcularla, por lo general, hacemos la multiplicación de las medidas de sus tres dimensiones. ¿Cuál es la capacidad del cajón del mueble?
¿Cuáles son esas tres dimensiones que debemos multiplicar para hallar la capacidad? Una sería el alto, ¿cierto? El Aquí alto. trabajaríamos como la fórmula del volumen. Exacto, sí, señora, porque tenemos que multiplicar las tres dimensiones. Base, alto y ancho. Alto. La otra sería el ancho, que es este. Entonces aquí, ancho. Y la otra sería lo largo, ¿cierto? Esas serían las tres dimensiones que debemos multiplicar para hallar la capacidad, ¿cierto? Pero, ¿qué debemos descontar de cada una de esas medidas? Lo que sobresale, Lo que los sobresale, bordecitos. ¿no? Ujú. Exacto. Es decir, que este 11 que corresponde al alto, ¿qué tendría que descontar? El uno ¿Cuánto punto sería? cinco, El 1,5, ¿cierto? Entonces aquí sería el alto 11 menos 1,5, que eso me daría 9,5. 9,5. Listo. En el caso del largo, 1, 43 sería menos 1. 43. Pero, ¿qué le tengo que descontar? ¿Cuántos bordes tendría en este caso? Ah, 2, Dos, ¿cierto? Entonces tendría que 2 descontarle menos 1,5 menos menos 1,5. En es realidad 3. eso sería menos 3, 3. ¿cierto? Y eso Ujú. me daría 40. 40. ¿Listo? Ujú. Bueno, y en el caso del ancho, ¿recuerdan la imagen anterior que teníamos en el ejercicio anterior? Nos decía que el ancho era de 55. De Entonces ahí 50. debía tener en cuenta la información de la pregunta anterior, que me decía que era de 55. Y Ujú. en este caso también, ¿cuántos bordes tendría que descontar? 2, Los de los lados, ¿cierto? Dos. Entonces, menos 1,5 menos 1,5, que en realidad eso es restarle 3, 3. ¿cierto? Y eso me daba De la 52. respuesta es la de abajo. Bien. 19,760. Entonces, al multiplicar 52 por 40 por 9,5, eso me da De abajo. 19.760 centímetros cúbicos. Recuerden Ujú, que la unidad de medida de la capacidad son centímetros cúbicos, ¿cierto? ujú. Ahí listo, muy bien. Voy a borrar por acá antes de pasar. Bueno, esta pregunta me parece interesante porque podría ser un poco engañosa, porque nos dicen que debemos multiplicar las tres dimensiones y pues fácilmente pues multiplicamos 14 por 43 por 11 y al multiplicar esas tres dimensiones nos daba 6.622. Pero pues debíamos tener en cuenta que para hallar la capacidad multiplicábamos era el ancho, el largo y el alto. ¿Listo? Sí. Les voy a enviar. Y acá en la realimentación, pues me aparece que la respuesta correcta es 19.760 centímetros cúbicos. Bueno, en la siguiente dice, si quisiéramos recurrir el fondo del cajón con un plástico azul impermeable, teniendo en cuenta la medida de la superficie de la base del cajón, sería suficiente una lámina de papel de 53 centímetros por 41 centímetros. ¿Será que sí nos alcanza esa lámina de papel? Bueno,
vamos a tener que esta es la lámina de papel, ¿cierto? Y me están diciendo que por un lado es de 53, veamos que este está más largo, y este de 41. ¿Cómo hallamos el área? Multiplicamos las dos dimensiones que tenemos, ¿cierto? El largo y el ancho. 53 por 41, 2173. Acá, 2173 centímetros cuadrados. Este es el papel que tenemos y nos están preguntando que si con ese papel es suficiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la medida de la superficie dentro del cajón? Entonces, tendríamos que multiplicar esta partecita de acá, que ya sabemos que es 52, ¿cierto? Quitando los bordes. Y este pedacito de acá, que es 40, quitando los bordes, ¿cierto? Al tener en cuenta el ejercicio anterior. Y al multiplicar 52 por 40, eso me da 2080. Y 2080 es menor a la lámina que tenemos, que es de 2173 centímetros cuadrados. Entonces la respuesta correcta era sí, ¿cierto? Bueno. Tenía esto apagado. Ah, no está Ay, bien. Listo. Entonces, para esta pregunta teníamos que tener en cuenta la información de la pregunta anterior o el procedimiento que hicimos en la pregunta anterior, ¿cierto? Y pues me estaban preguntando, era por la medida de la superficie. Entonces multiplicábamos largo por ancho. Bueno, y esta que es la última pregunta, que esta en realidad contesta la primera pregunta que nos hicieron y es, teniendo en cuenta el despiece del mueble y el listado de piezas y medidas de la siguiente tabla, ¿cuántas láminas de madera son necesarias para construir el mueble? Entonces, en una opción nos dicen, si sumamos las áreas de las 18 piezas del mueble, tenemos un total de 25.760 centímetros cuadrados. El área de la lámina de madera se calcula multiplicando 215 por 120, que eso es 2.800. Aparentemente, pues digamos es que esa la. ¿cierto? Nos alcanza. ¿Mm? Dice entonces, podemos decir que con una lámina de madera es suficiente para construir el mueble. Y hay otra opción que nos dice, es posible que las 18 piezas del mueble no se puedan organizar en una lámina de madera antes de cortarlas. Es decir, se necesita más de una lámina para poder obtener las piezas completas del mueble. Sí, yo sí creo, porque como nosotros empezamos a cortar bordes y ese es completo con todos los bordes, entonces sí se necesita más de una pieza. Exacto. Entonces voy a seleccionar esa opción porque me gusta acá la realimentación que nos dan, ¿cierto? Y es que si yo ubico estratégicamente cada una de las piezas, ¿cierto? Aunque el área de cada una de las piezas, ¿cierto? Al sumarlas es menor que la lámina total, al organizarlas estratégicamente no me van a caber todas, ¿cierto? Como me lo están explicando acá. Entonces, por ejemplo, la pieza J, L y K no caben. ¿Cierto? Es decir, que con una sola lámina, pues no me va a No alcanzar. Y daría. damos respuesta a la primera pregunta que nos estaban haciendo, ¿cierto? Entonces necesitamos más de una lámina. Ujú. ¿Listo? Bueno, esta era la Sí. última pregunta. Me voy a devolver acá a la aplicación. Listo. Entonces, esa era la actividad de esta semana. También encuentran el mapa conceptual de los conceptos aprendidos. Hay un cuestionario y hay un video de cierre del curso, que pues, nos resume todo lo que vimos durante esta semana. ¿Listo? Ujú. ¿Cómo les pareció esta actividad?
Muy difícil, a mí casi me saco un ojo, pero ya la entendí. No, es que con el primero que quitábamos los bordes, ya con esa ya fue más fácil el resto. Sí, claro, Ya entendí, pero sí, muy difícil, fue muy complicado. sí. Pero es una actividad que podemos aplicar con nuestros estudiantes, ¿cierto? Que los pone a pensar, a discutir entre ellos. Casi termino construyendo el mueble, dice Tatiana. Sí, Bueno, no, pero sí, está muy chévere porque sí, sí. voy a empezar un proyecto ahora en el segundo periodo. Nosotros somos calendario B. Para el segundo periodo, un proyecto sobre eh, las ciudades de hierro. Y la idea es que desde robótica y con geometría podamos construir realmente una ciudad de hierro en miniatura, pero que tenga movimiento, que se funcione, todo. Y desde Science trabajar fuerza, resistencia, todo. Entonces va a servir mucho todo esto de las medidas. Claro, perfecto. Además que debemos tener en cuenta todas las medidas, ¿cierto? Porque en la Ujú, primera pregunta no teníamos en cuenta, por ejemplo, el espesor. O para hallar la capacidad teníamos que descontar ese espesor, porque es lo que claro. le cabe al cajón, ¿cierto? Entonces, esta actividad me pareció muy interesante que la podemos aplicar en, en nuestras clases. ¿Listo? Ujú. Sí, muchas gracias, Daniela. Bueno, Muy clara. Ahora sí, listo. súper clarito. Bueno, me Muchísimas alegra mucho. gracias. Entonces, eh, esta actividad- no, si Daniel, usted, una si pregunta, usted- buenas tardes. buenas tardes, Jacqueline. Daniela, Señora, a mí me pareció lo mismo que la compañera, bastante complicado. Prácticamente tuve que uno por uno realizar el ensayo y el error hasta lograrlo y ahora con la explicación pues me queda más claro. Yo terminé el módulo la semana pasada. Sí, seguí todas las instrucciones como decía ahí y curiosamente me llegó la invitación de la universidad para continuar con el segundo curso. Sí, Entonces, ya los empezó. sí, entonces yo entré como en angustia porque dije, pues yo empiezo suavecito, pero cuando colocaron un mensaje en el WhatsApp que no podíamos hacerlo, que porque hasta apenas mañana iban a mandar la invitación, yo quedé como asustada. Entonces, ¿será que si sigo, no sigo, paro, se va a perder eso que yo ya adelanté o qué? Cuéntanos, por favor. sí, Jacqueline, incluso esa es la información que les iba a dar, y es que la invitación del curso se las envían hasta mañana. Me Ah, parece nos raro, llegó el domingo. A mí me Pero a llegó mí el me correo el llegó, domingo, que la podía pero a mí me iniciar. llegó preciosa, a mí me llegó con logo de la universidad, con la invitación. Es más, ya me llegó el certificado. y les llegó a la invitación al correo institucional. Sí, Sí, al correo nacional de Uniandes. que podíamos Mm. empezarlo. Y dice Ah, a ok. inicio, tal. Entonces, yo ya Entonces, también lo empecé. Y yo yo ya voy a, tengo el Está certificado. súper bueno. listo, yo voy a preguntar Eso. ahorita, porque la información que nos dieron, incluso ahorita nos recomendaron que avisáramos eso, que mañana Ah, les daban ese enlace para que se unieran al curso que iba a llegar a su correo Al correo institucional. Entonces nacional. yo pregunto, ¿listo? Preciosa listo. porque o sea, realmente yo no forcé nada, simplemente le di terminar cuando dice, este es su certificado, bienvenido, sigue al siguiente curso, bienvenido a Coursera, o sea, todo lo mandaron por ahí por el correo institucional y pues yo le daba a seguir, seguir, cuando yo ya empecé el nuevo curso, hasta cuando tú mandaste el mensaje o mandaron el mensaje. Entonces, por favor, cuéntanos ahí qué hacemos. Listo, listo. Yo les comento más Sí. tardecito por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. y otra cosa que les quería decir, no sé si hay algunos profes que al descargar así como a mí me aparece, Es- al descargar el certificado, no les aparece el nombre. A Así como mí no me salió el aparece. nombre. A mí Exacto. sí me pusiste el nombre. Tienen que hacer lo siguiente, ¿listo? Entonces aquí en la parte superior derecha, Ujú. donde está su nombre, van a ir a ajustes. Y por acá en ajustes, tienen que autenticar su cuenta. Entonces tienen que llenar todos estos datos que les piden. Y después de que autentiquen y llenen todos esos datos, ya les aparece el diploma con su nombre. Entonces primero hay que
autenticar la cuenta. ¿Listo? Ay, yo la tenía autenticada y no me sale con el nombre. Listo, igual lo puedes volver a hacer y si no, me cuentan. ¿Listo? Ah, listo, listo, Listo. muchas gracias. Bueno, Jenny, Buenas tardes, profe. Profe, una buenas tardes. pregunta. En el caso de que, por ejemplo, es que yo esta semana estuve sin celular, sin computador, sin nada. Entonces me atrasé en una semana. Y pues me preocupa porque yo veo el Excel y no aparece como lo verdecito que su merced nos contaba que pues era requisito, ¿sí? ¿Sería posible que yo adelantara esta semana si otra vez se actualizara el Excel normal? Sí, yo mañana lo actualizo. Yo mañana les vuelvo a enviar ya el Excel actualizado, si no, pues el día lunes. Em, sí, sí, ahí ya les debe aparecer. Igual las personas que no han acabado todas las semanas del primer curso, no se preocupen que todavía tienen el tiempo pues para hacerlo. Aunque se inicie el segundo curso, aún pueden adelantar las actividades que tienen pendientes del primero. ¿Listo? Ay, Tatiana. Listo, Jenny. Hola, hola Daniela, buenas noches. Un favor gigante, sabes que yo he terminado el curso, ya tengo el certificado con mi nombre, todo súper bien, pero me han pedido que haga la autentificación de la cuenta con un QR. He hecho todo, he descargado la aplicación y todo, pero ahora no puedo entrar a mi correo ni Andes, me han pedido que ponga otra contraseña, he puesto otra contraseña, ahora no puedo entrar. Fatal. Entonces, no sé qué hago. Listo, ya. Como digamos que esos son problemas como técnicos, yo voy a escribir para que pues te puedan solucionar. Por ¿Listo? Igual favor, desde que mil a ti te gracias. aparezcan todas las actividades completas, pues no hay ningún problema. Y el certificado Perfecto, no hay problema. Y en el Excel te perfecto. aparecen las notas. Sí, 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 eso también he Ah, visto ya. y está todo, todo. Por eso Listo, también creo que me han dado el certificado. Pero sí he tenido ya problemas al tiempo de la autentificación de la cuenta. listo, no hay problema con eso. Yo ya ahorita pregunto, ¿listo? Gracias. Bueno, entonces felicitaciones porque ya terminaron el primer curso, nos hacen falta dos cursos, ¿listo? Y pues se va a trabajar de la misma manera como Tardes. trabajamos este primer curso. Qué pena molestarla, Daniela, Señora, molestarla. Quisiera que nuevamente me reiterara cómo voy para actualizarlo del nombre, pues a mí también me sale el certificado sin nombre. listo. Tú estás aquí en Coursera, Sí, señora. entonces en la parte superior derecha aparece tu nombre. Sí, señora. Seleccionas tu nombre y luego seleccionas ajustes. Ok, sí, señora. Y después tienes que llenar, aquí tienes que guardar. Verificas que tu nombre esté bien, que el correo esté bien. Y acá seleccionas verificación del nombre. Acá te van a pedir, no, mentiras, simplemente es hasta acá, para verificar mi nombre. Esto ya es Ok, para cambiar la contraseña. Es hasta acá. listo, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, vale, listo. Bueno, entonces que tengan buena tarde, buena noche para Tatiana. Muchas Y gracias. Ansiosa. bueno, Una bueno, feliz hasta noche, luego. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, que descansen. Igual. Igualmente.